damos la bienvenida al panel virtual de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2022 del BCRA, donde debatiremos con académicos y referentes de organismos internacionales sobre la relación entre estabilidad macrofinanciera y desarrollo económico. Presentarán en este panel Mario Cimoli, ex secretario ejecutivo interino de la CEPAL, Yayati Ghosh, profesora de la UMass, Luis Pereira da Silva, director general adjunto del BIS, y Jeffrey Sachs, presidente de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de la ONU y director del Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia. Bueno, muchas gracias por unirse a todos y todas. Acá Sergio Goyechesen, vicepresidente de este Banco Central. Me acompaña Fernanda Martigera en esta presentación de Mario Cimoli. Mario es exsecretario ejecutivo interino de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, desde el 1 de octubre de 2022. Anteriormente se desempeñó como secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL y como director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial desde 2010. El señor Cimoli es doctor en Filosofía de la Universidad de Sussex, Reino Unido, y profesor titular de Economía Política de la Universidad Ca' Foscari de Venecia, Italia. Posee un extenso historial de publicaciones sobre teorías y políticas para el desarrollo, particularmente en los campos de las políticas micro y macroeconómicas, con un enfoque en las vías de desarrollo, crecimiento económico y las interconexiones entre la política industrial, el desarrollo tecnológico y la innovación. Mario, querido, el piso es tuyo. Bueno, muchísimas gracias, es un gusto poder estar con ustedes y la verdad que poder hacer esta presentación en este contexto económico y político me parece algo muy importante. Aquí, sin más, explicar un poquitito de qué se trata y cómo funcionaría. No sé si quieren que procedamos directamente a la presentación y ahí vamos. Perfecto, dale. Ok. Bueno, miren, la idea de esta presentación no es que tenga ni respuestas contundentes ni resultados ya predeterminados. Más bien es una presentación que trata de colocar el debate de las políticas del desarrollo, las políticas más estructuralistas, más, digamos, de un cierto corte no mainstream, a la luz del nuevo escenario en algún modo global, en lo geopolítico, en lo económico. ¿Por qué ello es importante? Porque desde mi punto de vista existe un cambio muy profundo al sistema global de las relaciones políticas y va a haber un cambio muy profundo a las relaciones económicas y a los mecanismos mismos que determinan aquellas relaciones económicas. O sea, leer el mundo de lo que fue a partir de los 80 y 90 y leerlo hoy con la misma óptica y con la misma luz y con los mismos modelos, creo que sería cometer un error y por lo tanto tratar de repensarlo y ver lo que está sucediendo y cómo las variables se vuelven a relacionar entre ellas y qué tipo de mecanismo afecta a la situación económica general y en particular para América Latina me parece un tema de profunda importancia. Entonces la presentación es más bien una presentación que pone preguntas, que describe algunos escenarios y que luego va a explicar algunas de las políticas que tendrían que ser en algún modo vistas como importantes, urgentes y que no se tendrían que cambiar. Pero hay algunos cambios importantes que hay que hacer porque, como repetimos, el escenario es completamente distinto. Por eso, la presentación se llama Espacios y restricciones a la política de desarrollo. Y mi temor muchas veces, lo digo muy sinceramente, es que razonamos como si los escenarios, las situaciones no cambiaran, y se debate y se proponen políticas que siguen siendo en algún modo repetitivas y no tienen en cuenta el nuevo escenario. Así que voy a pasar con algunos temas que me parecen importantes. Voy al primero. Un minuto. Okay. Ahí está. El primer punto que me gustaría hacer con ustedes es el siguiente. Todos están leyendo lo que está pasando actualmente como una situación relacionada muy cercana y muy determinada por lo que fue la guerra en Ucrania. Lo que es correcto sí, pero creo que esta situación que tenemos hoy, o el resultado que tenemos hoy, o el resultado de las economías, para las economías en desarrollo, también para desarrollar, pero las economías de ingreso medio como son América Latina y el Caribe, no se puede leer si no se considera la suma de distintos eventos históricos. Y yo diría que todo esto pasa y parte a partir de la crisis financiera internacional de 2008-2009.
Ahí hay una suma de eventos que son realmente importantes. Primero tenemos ese proceso, tenemos el auge de los precios de las materias primas, luego tenemos una tensión muy fuerte entre China y Estados Unidos, luego tenemos un momento muy específico que fue el momento de la pandemia marcó y modificó condiciones desde mi punto de vista estructurales a lo que son las relaciones económicas globales, y ahora tenemos lo que se define esta guerra en Ucrania. La suma de todos estos eventos no se puede leer como algo aislado, sino que hay que leerlo como un proceso cumulativo, donde el resultado de lo que vemos al final hay que poderlo leer a la luz de lo que pasó. Ejemplo, si uno tiene una situación compleja porque tenemos un aumento de la inflación a nivel global, este nivel de inflación a nivel global no se puede solo leer como citan todos o dicen todo con la ruptura de las cadenas globales. Sí, es un elemento. También hay que leerlo a la luz de las políticas monetarias que se hicieron a partir de la crisis 2008-2009, con una gran expansión de liquidez y con un grande rol de los bancos centrales, fundamentalmente en los países en el área europea, en Estados Unidos, que permitieron una compra de deudas públicas y una capacidad de generar liquidez y una baja muy fuerte de la tasa monetaria, que afectó la economía global. Ahora, entonces, cuando uno lee lo que pasa hoy, la situación de inflación, y no toma en cuenta las políticas que se determinaron en ese contexto, sería como no comprender el impacto de lo que está pasando actualmente. Por lo tanto, si uno, y quiero resumirlo claro, lee el tema de la inflación no es solo ni restricción de oferta, ni un tema que tiene que ver exclusivamente con lo que puede ser ruptura de cadenas, o con algunas políticas expansivas de sostén del ingreso que se tuvieron en algunas de las economías, sino también tiene mucho que ver con una situación geopolítica global y geoeconómica, fundamentalmente a partir de la crisis 2008-2009. Entonces, el primer punto fundamental en todo esto es poder leer lo que se está leyendo hoy como una suma de eventos y cumulativos donde muy difícil es claramente a veces determinar cuál es el impacto de las variables económicas. Entonces, ese es un tema realmente importante, y lo repito, eso va en el rol de lo que pasó con la política monetaria, eso va muy bien y muy pegado al rol que tuvieron y tienen América Latina y en los países de ingreso medio la restricción externa, eso va con el rol y la posibilidad que se tiene a las políticas sociales o a la política redistributiva. Todo esto lo afecta como una suma de eventos donde entender lo que pasa por una sola variable sería muy errado a mi punto de vista, y hay que entender ese proceso acumulativo, no es por distinguirla por sí misma, sino comprenderla la importancia de lo acumulativo de lo que tiene ese efecto. Es evidente, y lo vuelvo a repetir, que el proceso generalizado de la inflación debido a factores de oferta y demanda no se puede leer solo como el impacto de la crisis y de la guerra. Esto tiene mucho que ver con algunas variables importantes. Yo quisiera destacarlo, y tiene que ver muy bien con el proceso que describimos precedentemente, que yo lo llamo como un proceso más de desglobalización y composición de la globalización. Por ejemplo, seguramente tiene que ver la ruptura de cadenas, todos citan, pero esto también tiene que ver una restricción de oferta por la guerra misma, pero también tiene que ver una restricción de oferta por las tensiones que existen entre Europa y China. Pero también tiene que ver esta inflación a un proceso fuertemente impactado de las políticas nacionales de industrialización y políticas que están asumiendo muchos los países en las economías avanzadas y en Estados Unidos. Por ejemplo, muchos de los países durante la pandemia y luego se dieron cuenta que volver a producir en el territorio nacional ciertos productos no era más un tema de mercado, sino un tema estratégico. Y esa estrategia afectando el precio y afectando cómo se comportan las economías, también está afectando la inflación. Entonces, cuando uno lee la inflación y lee la inflación a la luz de lo que está pasando, ciertamente en Argentina el tema de la inflación tiene un connotado distinto, pero a nivel global este tema, incluso también afectando en Argentina, se tiene que leer como una suma de eventos y efectos que no son fácilmente distinguibles. Es evidente que uno mucho más mainstream, mucho más neoclásico, mucho más un cierto tipo, si no, esta inflación son solo la ruptura de cadenas, una vez que la globalización se ajusta, todo va bien. La posición mía es completamente distinta, por más que se ajusten las cadenas, porque se modifiquen ese tipo de políticas y se haga más fluido el comercio internacional, que es la nueva ola que va a llegar de la política mainstream, van a seguir existiendo las políticas nacionales productivas que tienen las economías centrales, va a seguir existiendo un acondicionamiento a la oferta muy alto, va a seguir existiendo toda una tensión, digámosla, no una guerra, pero sí una tensión comercial y económica entre los grandes bloques que está afectando fuertemente los procesos de inflación.
Más a ello, y seguramente ello, es la posibilidad de tener una puerta expansiva como han tenido las economías centrales, Estados Unidos y Europa, que tienen un banco central que le permite tener políticas con un grado de independencia mucho más alto que es de las regiones nuestras economías. Nosotros, nuestros bancos, seguramente usted lo sabe mejor que cualquiera, intervenir con esas políticas sería mucho más difícil y es un jugador mucho más chico y eso es obvio que tiene que ser así. Entonces, leer lo que está pasando actual hoy tiene un evento muy importante. ¿Y qué es lo que me interesa destacar? Que no me tengo que quedar con la ruptura de cadenas o con una necesaria flexibilización del comercio. Del punto de vista de cuánto lo observo yo, hay políticas que van a convertirse radicalmente distintas en las economías más avanzadas y en las economías, muchas economías de industrialización media. En este contexto, cuando ustedes se acuerdan muy bien que fue el debate o el lanzamiento antes de la guerra de Ucrania, durante la pandemia, que se permitía salir, o todos decían, vamos a salir de una situación global con una fuerte política que tenga un elemento de sustentabilidad muy alto. Eso sonaba muy bien, era muy lindo. Hoy nos dimos cuenta que por más de ponerlo en la agenda, casi todas las economías están pensando mucho más rápidamente a bajar precios de energía, a jugarse mucho más con las cadenas productivas locales, y el tema de la sustentabilidad pasa en segundo y tercer nivel. Economías como Alemania, como las europeas, como parte de Estados Unidos, pero menos, vuelven a la utilización de medios de producción de energía que seguramente no son renovables ni sustentables, carbón, etc. Y eso hace que el tema que nos pusieron sobre la mesa hace unos años, y nos dijeron, de esto se sale con esto, por lo tanto ustedes, economías en desarrollo, economía de ingreso medio, preocúpense a la sustentabilidad, hoy pasa a ser un tema de segunda importancia, porque cuando uno va a entender el proceso que se tiene, se da cuenta que el juego de las regiones a nivel más global son mucho más duras sobre el mantener un proceso que lleve a la baja de precios, porque les está afectando mucho a los sectores y clase media de ella. Entonces, el tema este de la sustentabilidad pasa en segundo nivel, pero pasa en segundo nivel sin haber reconocido las asimetrías de los procesos que tenemos a la luz. Si ustedes ven esta figura, que me gusta mostrarla siempre, ustedes se dan cuenta que los que más tienen un proceso y afectan a la intensidad ambiental o a moverla completamente hacia valores no esperables en la emisión de CO2, son las economías más industrializadas con más alto ingreso. Si esas mismas economías que están en el último cuadrante, que ustedes pueden ver ahí, y que tienen un nivel de contribución en las emisiones per cápita, son las economías que se dan cuenta que hay que volver hacia atrás. Entonces, desen cuenta cuánto contradictorio y cuánto complejo es el debate que tenemos a la luz. Mientras por un lado nos habían dicho que teníamos que por ahí, hoy se sigue y seguramente se va a seguir una política de ese tipo. Sí moderada, no con una fuerte tendencia a la sustentabilidad, pero sí van a ser economías que en algún modo se van a jugar muchísimo a una estrategia de desarrollo pensado, a una estrategia mucho más de conservación de la clase media, de los ingresos, de una estrategia militar, de una estrategia industrial. O sea, este panorama que tenemos ahora se va a recalcar y se va a hacer más fuerte. Y nuestras economías que se van a encontrar en un proceso de alta inflación, con un proceso de, en algún modo, de crecimiento a la baja en el próximo año, van a ser otra vez doblemente afectadas. Entonces, el discurso que se hacía antes de esta crisis es un discurso que quedó un poco en babia, que quedó un poco ahí, que quedó muy lindo, pero hoy en algún modo sí se vuelve a anunciar, pero lo que está determinando los procesos de implicación de política para el desarrollo de las distintas economías globales siguen siendo fuertemente asimétricos. Esto sería como decir, es muy distinto a lo que se dice, no se anuncia lo que se está haciendo. ¿Y qué me preocupa en eso? Que esta condición actual que tenemos hoy hacia adelante va a ser que nuestras economías en ese gap que tienen, en esa brecha que tienen, probablemente si estratégicamente no se comprende cómo modificar las políticas, se van a considerar una situación de fuerte retraso y fuerte dificultad. Conclusión, no solo el tema de inflación, pero también el tema de sustentabilidad, es un tema serio para el debate que hay que leerlo a la luz de la acumulatividad de las crisis y las estrategias que están teniendo las otras economías. Eso es un tema extremadamente importante. Lo mismo pasa con el tema de la digitalización. Uno dice, este mundo, sigamos portándonos así bien, pero ustedes miren el nivel, y esto se lo muestra muy lindo la figurita, cómo nosotros o como América Latina en el proceso que tiene que ver con tecnología y cambio tecnológico, estamos en un proceso que otra vez las brechas están aumentando fuertemente y haciéndose cada día más crecientes.
Esta figura muestra muy claro lo que tiene que ver con las competencias estratégicas. Y esto no es que lo determina, sí lo determina el mercado, lo determinan los servicios del mercado, pero esto está muy fuertemente determinado por las estrategias geopolíticas, industriales y tecnológicas que están teniendo los distintos bloques. Y ustedes se ven cuánto finita, cuánto chiquita es nuestro posicionamiento a este tipo de política. Entonces, si uno suma lo que está pasando con la inflación, el impacto, uno suma el discurso de la sustentabilidad que no es sostenible ni era como se proponía, y uno ve el esfuerzo y el grande cambio tecnológico que tienen las economías centrales, uno se da cuenta que nosotros, que somos esa franjita rojita, ahí estamos en una situación, digamos, difícil, compleja, porque estamos como en el ángulo, en el córner, no sabemos cómo salir, no sabemos cómo interpretar la situación que tenemos. Sería error, por eso estoy sumando toda esta variable, no leer esto a la luz de lo que está pasando. Entonces, como nivel de impacto de inflación y la posibilidad son muy distintos, como nivel del rol de la política sustentable siguen siendo asimétrico, y el tema de la capitalización, el rol de la tecnología debe ser muy importante. Y aquí viene la primera conclusión importante que me preocupa, y en la región no se está debatiendo esto. De las razones y de la nueva geopolítica, todas las economías globales están pensando una política distinta. El tema de la autosuficiencia en lo productivo, después de lo que pasó en el 2008, lo que pasó en la pandemia, en la crisis, empieza a ser un tema importante. Ahí no se va a observar tanto cuánto el mercado es eficiente o no, cuánto los precios pueden equivaler o no a una estructura de costo, ni se va a observar si el salario en última instancia es marginal a la productividad. Ahí lo que se observa, y esto cambia la política en un contexto de este tipo, son políticas de autosuficiencia, y los países lo vieron muy fuertemente, no solo durante la crisis del 2008-2009, pero durante la pandemia, que buscar política de autosuficiencia en defensa, en el sector farma, por ejemplo, en defensa, en energía, en alimentos y en sectores manufactureros, empieza a ser importante. Entonces, ¿qué me preocupa? Me preocupa que la región no está leyendo esto a la luz de lo que está pasando. Y ahí hay un tema, y es el primer debate. Muchos de los economistas siguen pensando en una parte como si el mercado jugara un rol importante y vaya a dejarlo funcionar, y él en algún modo a nivel global en el comercio se ajustará y va a dar y ponderará, y cada uno participará según sus costos relativos, y podría ser un tipo de política. Muchos de los colegas estructuralistas están pensando, no, hagamos las mismas políticas de antes, porque sabemos que tenemos una restricción interna, tenemos un banco débil, tenemos un problema de falta de liquidez, entonces intervenamos de este modo. Yo creo que esto sería un error, y más para este segundo posicionamiento, no razonar que hay un tema estratégico y geopolítico global. Y eso tiene que ver al retorno a los objetivos de la autosuficiencia en defensa, energía, alimentos, sanidad y sectores manufactureros. Si no se piensa esto, no se pueden pensar las políticas. Miren que queda muy claro que estas políticas van a ser dominantes en el mediano y largo plazo. Y les puedo dar el ejemplo, en todos los sectores de robotización, en todo lo que es sector de defensa, en todo lo que es sector de alimentos, las estrategias van a ser cada día más fuertes. Y este es el primer cambio de paradigma que hay que tener. Entonces, ¿cómo entramos nosotros y cómo pensamos desde un punto de vista, en algún modo heterodoxo, pensar este tema? Le hemos dicho muchas veces, lo hemos escrito, que uno funciona con dos eficiencias, una keynesiana, que tiene mucho que ver con el rol del mercado, el rol del comercio, las exportaciones, fuertemente el rol del mercado, porque eso me permitiría en algún modo de hacer menos fuerte y menos pesado la restricción externa. Y por otro lado, una eficiencia también schumpeteriana, que son de los sectores y tiene que ver con aquella capacidad de promover intensidad tecnológica, redes y procesos completamente distintos, la oportunidad tecnológica de los sectores. Ahora nos damos cuenta que si nosotros leemos la economía global a la luz de estos dos modelos, que obviamente es muy resumido, pero nos ayuda a razonar, o por lo menos a la gente que se mueve en una versión más heterodoxa, una eficiencia schumpeteriana y keynesiana, que en la eficiencia schumpeteriana las economías centrales ya están jugando por apuesta de fuertes a sectores, a tecnologías, a procesos, a mantener todo en casa. Y por la eficiencia keynesiana están más preocupados a tener inputs baratos en lo que tiene que ver materia prima que permitir abrir sus mercados a los sectores manufactureros. Y en esas dos eficiencias nosotros estamos restringidos a movernos en una situación donde hay una asimetría de poder global que es muy fuerte por el rol de las políticas monetarias, pero también las políticas que presionan a los mercados y a los modelos de comercio internacional. Saber actuar con ellas dos, o saber movernos con ellas dos a la luz de lo que es la política de desarrollo regional, requiere no leerlas así simplemente, sino requiere leerla a la luz de lo que está pasando.
¿Y qué me preocupa en eso? Me preocupa que nosotros necesitamos fuerte más en todo ese tipo de temas. Lo que nos ayudaría es obviamente un mercado interno que pueda absorber con una eficiencia, un aumento de la demanda, pero también tener mayor diversificación y tener mayor acceso a comercio. ¿Qué está pasando? Esta diversificación que nosotros tenemos como tema fundamental, que ayudaría a aumentar un mayor grado de eficiencia keynesiana, como se llama, este tipo de modelos, no lo estamos logrando, porque la situación actual hace sí que tenemos una elevada demanda de algunos productos y materias primas, pero al mismo tiempo el lock-in de ese proceso hace que nuestra estructura no se diversifique, y por otro lado también los países están absorbiendo esta demanda con bienes y productos que tienen poca elaboración tecnológica, lo que hace en algún modo que nuestras exportaciones per cápita siguen yendo en tecnología más diversificada y con mayor contenido tecnológico, siguen siendo a la baja, con una diversificación de las exportaciones que seguramente sigue siendo débil. Y aquí hay un gráfico que quiero mostrarles y que me parece evidente. Si uno observa la región y observa lo que estamos pensando, nosotros seguimos en algún modo teniendo una estructura muy asociada a lo que son sectores intensivos en escala, dominados por proveedores, con recursos naturales y con tecnología especializada. Ahora, por favor, lo que me interesa es que se lean esto. Leamos este estado de la condición de la economía de América Latina y el Caribe a la luz de las políticas que están haciendo los demás. Los demás están tratando de aumentar la línea celestita. Los demás están tratando de aumentar fuertemente la línea celeste y condicionar la absorción de la línea y del color grisecito solamente a los productos con baja intensidad tecnológica. Entonces, cuando yo observo esta figura y veo cómo está la región, me doy cuenta que la región no le permite acceder a aquellos sectores que en algún modo crearían mayor diversificación, mayor tecnología, mejores salarios, y también los demás están jugando una política agresiva de autosuficiencia en lo que es tecnología. Entonces, el modelo de poder llegar a esto se hace más duro del que hemos tenido hace los últimos 20, 30 años. Entonces, esa es la preocupación. Y esto también se lee en lo que tiene todo el modelo de especialización que reproduce en servicios. O sea, aquí pasa lo mismo. Ustedes imaginen lo que tiene América Latina con una Europa que está jugando a aumentar la línea en azul y está teniendo una política de autosuficiencia en sectores estratégicos, o Estados Unidos y China. Se dan cuenta que la región en un acceso de ese tipo va a tener siguiendo teniendo grandes problemas de restricción externa, y si no tiene aquella capacidad y aquel nivel de gravedad en las políticas, no va a poder acceder a mejores mercados, con mejores precios y mejores productos, una especialización un poco más competitiva en términos de tecnología. Entonces la situación, me gustaría que vieran el gráfico presente, que lo vuelvo a repetir, y este, a la luz de lo que están haciendo los demás, que no es solo dejar al mercado, sino política de un cierto tipo muy agresiva. Y ahí uno ve el dinamismo de la demanda, que hace que las exportaciones nuestras siguen estando en productos que, como se llamaba en algunos de los artículos que he escrito, es que tenemos una elasticidad de exportaciones baja y tenemos una elasticidad de importaciones alta, o la elasticidad de exportaciones en las economías más avanzadas va a ser cada día más alta, y la política que están haciendo aquellas áreas geográficas es que la elasticidad de exportaciones ellos aumente cada día más, mientras nosotros seguimos anclados a políticas que hacen que nuestra elasticidad de nuestras exportaciones, las importaciones de los demás, vaya a la baja. Se dan cuenta que atrás de esto hay políticas, hay comportamientos estratégicos nuevos, hay políticas nuevas que tenemos que entender. Leer esto a la luz de los mecanismos que teníamos hace 23 años sería, desde mi punto de vista, un error. Por eso es importante partir de esto. Mientras esa asimetría se observa, los demás países están jugando a políticas agresivas, estratégicas, de autosuficiencia en manufactura, equipo, materiales químicos, farmacéuticos, brutales, mientras nosotros en algún modo seguimos como dormidos en un modelo que estaba, pensando que en algún modo lo podemos ajustar al margen. Esto no se ajusta al margen, porque los jugadores entraron a la cancha. Aquí lo ven, esta figura de lo que es el comportamiento keynesiano y schumpeteriano es muy claro. Ustedes observen que entre funciones que en la eficiencia keynesiana, que es aquella que me permite del mercado desarrollar aquellos productos que en algún modo aumentarían esa elasticidad en la producción de nuestros bienes, América Latina sigue estando a un nivel muy bajo, y sigue estando a un nivel muy, muy bajo y difícil de engancharlo. Mientras las economías avanzadas están y las áreas geográficas están. Y aquí ustedes se dan cuenta que esto también tiene que ver con las áreas, porque acá yo le estoy poniendo el área. Estados Unidos con el Norteamérica es un área, Europa es un área, y nosotros tenemos un área chiquita, sin comprender estas asimetrías de la política,
desarticulada y en algún modo parece un jugadorcito solo en el medio de una cancha con un referí que da todos los penales para el otro equipo. Entonces, no comprender eso sería realmente muy grave, no comprender esa estructura de la política nueva que está funcionando. Y mire, y uno puede ver esto también en términos de crecimiento, y ve clarísimamente que los países del Asia, los países emergentes, se están moviendo hacia eso. Entonces, aquel tipo de política hay que leerlo. Y aquí me viene el segundo tema, y por qué es importante. Si espero manejar todo esto, en el corto plazo es evidente que la política monetaria juega el rol más importante, pero que si espero manejar todo esto a la luz de manejar o razonar las políticas o la estructura productiva en los mismos términos que se razonaba antes, cometería un error. No hay milagros de crecimiento, sino políticas industriales y tecnológicas de largo plazo que redefinan incentivos en factores sectores más dinámicos, a la luz de la simetría creciente que se está dando a nivel global. Y esto se ve muy claro también en todos los temas de emisiones. Más eficientes somos, más diversificados, mejor va. La especialización no es un destino, pero en el mundo actual de estas fuertes asimetrías en política, de estas políticas generadas en las áreas de fuerte crecimiento de Europa, de Estados Unidos y de Asia, de fuerte autosuficiencia en los sectores estratégicos, nosotros vamos a hacer que la especialización para nosotros es un destino, vamos a quedarnos donde están, no nos vamos a mover. Y hay que razonar que esto no es un destino, esto hay que modificarlo a la luz de lo que estamos viendo. Y esa es la grande preocupación que tengo. Esta lectura nos están haciendo en los términos que habría que hacer. Y que me preocupa, y esta figurita me gusta mostrársela, es que si estamos así, y si es verdad que yo tengo la caída continua de la inversión y de productividad, y los demás tienen una política tan fuerte, tan activa, tan de autosuficiencia hacia aquellos sectores, y yo sigo moviéndome así, ¿cómo voy a terminar este proceso? Voy a terminar escondidito en un ángulo de una habitación, cerradito, cubierto, tratando de hacer lo que pueda hacer, mientras que el mundo se está moviendo a una alta velocidad en otras variables. Y estas dos variables, inversión y productividad, me preocupan muchísimo. Porque son las dos variables que tendría que haber un fuerte direccionamiento de la rol política pública del Estado, un fuerte incentivo a la inversión, un manejo de la productividad. Entonces, que vaya hacia el crecimiento, sabiendo la simetría que vuelvo a repetir que existe a nivel global. Entienden que si en un proceso como el que tuvimos a partir del 2008-2009, donde todas estas tensiones se están acelerando y profundizando, y entro en un proceso de este tipo con esta dinámica, sin percibir lo que está pasando a nivel global, es evidente que voy a encontrar una situación que me preocupa muchísimo y nos va a dar una repetición de la situación en donde estamos. La inversión pública sigue sin desempeñar un rol fundamental. No está jugando como un rol de inversión en la total, y esto hay que ponerlo. Yo voy a decir una cosa que puede no gustar, pero creo que es correcto decirlo como siempre yo. Hemos razonado estos 10, 15 años a procesos redistributivos con presión fiscal. Es correcto, creo que eso hay que mantenerlo, pero creo que hay que poner el matiz a la inversión, a la diversificación, a la producción con inclusión y con otro tipo de variables. Porque si no ponemos el acento a esto, nos vamos a encontrar en una situación donde los demás, en el contexto global, lo van a lograr hacer. Me va a tocar importar todo lo que quiere nuestra demanda, una fuerte restricción externa, sin política, y vamos a encontrar una situación más grave de la que teníamos presentemente. Y en eso la inversión pública tiene que volver a jugar un papel importante. Y diríamos que en el contexto de la política pública, no digo que hay que dejar al tema redistributivo, ¿no? Que quiero que quede claro, pero hay que pensar y que dar como un salto al tema inversión, producción e inclusión y participación en la economía global en otros términos, en otra situación. Las políticas industriales se hicieron en la economía, pero no han funcionado y los demás la están haciendo a una fuerte intensidad. El rol de Estados Unidos, el rol de Europa, lo hemos repetido, lo siguen haciendo, y nosotros en eso seguimos sin movernos con la intensidad. Si ustedes me preguntan, y lo vuelvo a repetir, quizás en este contexto el binomio inversión, producción, industria, autosuficiencia estratégica en un nuevo contexto global tendrían que ser las políticas que dominan el debate para tener una economía que en el mediano o largo plazo pueda redistribuir mejor y conseguir mayor igualdad y mejor distribución. Seguimos siendo estructuras poco complejas, poco diversificadas, y nos está golpeando muchísimo el tema de inflación y el tema de la inversión en los sectores que podían generar una mayor distribución a la economía, una mayor diversificación. Esto me preocupa muchísimo.
Porque cuando uno habla de inflación a nivel general, a nivel regional, el efecto que tiene esto sobre los sectores y empresas medias es terrible. ¿Y por qué eso me preocupa? Aquí va el tema. Porque el empleo que tengo en nuestra economía sigue siendo en un 40, 50%, casi todas, del sector informal con baja productividad. Entonces, si no entiendo ese tema y la inflación me lo está golpeando, el tema de la complejidad de la estructura, nunca vamos a tener una estructura compleja. Esta ecuación econométrica muestra muy clara que el empleo mejora y se destruye cuando la estructura productiva es más compleja. Y cuando la estructura productiva es más compleja, menos me afectan los shocks externos. Esto lo he escrito en algunos papers precedentemente, pero es muy importante tener eso. Entonces tenemos una estructura que se simplifica, que tiene poca informalidad, que los demás están jugando un partido, la están complejizando. ¿No? Y aquí viene el otro tema. ¿Puedo aumentar tener una política de aumento de la productividad con un sector informal como el que tengo, que me ancla la productividad global de nuestras economías a la baja? No. Clarísimamente el sector informal con un 40%, un 50%, me baja la productividad media de nuestras economías. Y es evidente que me genera una economía cada día menos compleja, o con una asimetría muy grande, y lo vuelvo a repetir con los otros que están jugando una mayor complejidad de la economía, con políticas de autosuficiencia en algún modo muy fuertes en lo que es sectores estratégicos, alimentos, farma, medicina, militares. Entonces, se dan cuenta que este tema empieza a ser, y pesa cada día más el sector informal, y si tengo un sector informal que cada día crece más, con una economía, una productividad media a la baja, ese sector informal, aunque por más tenga 2 o 3 sectores eficientes, estos no difundiéndola y que nos vayan sectores productivos de alta formalidad, de alta productividad, hace que el sector informal pese más, la productividad media disminuya y la economía se encuentra en una situación muy grave. Entonces, se dan cuenta que aquí hay un tema de la complejización de la estructura, que requiere una mayor ocupación en sectores formales, que requiere tener una política de autosuficiencia en algunos sectores clásicos, como están jugando todos los demás actores a nivel global. Si esto no pasa, mi preocupación es que vamos a tener un lock-in en la estructura donde va a ser muy difícil en medio. Y aquí viene el otro tema. Si esto no se logra, y si no se pone como estrategia de política nueva, seguramente esto va a golpear la vulnerabilidad de los sectores medios. Y es lo que estamos viendo en América Latina hoy. Los sectores medios que están en aquella situación de zona gris entre lo formal más o menos pagado y lo informal, van a ser sectores que van a caer en la informalidad, con baja productividad, con mucha tensión y con este tipo de cosas. Mover una economía hacia mayor complejidad, con mayor productividad, con mayor absorción de la informalidad, con una estrategia de autosuficiencia, requiere fundamentalmente también enfrentar, y esa es la base, más que lo distributivo, de generar un proceso donde las clases medias estén incorporadas a ese sector de mayor productividad. Es evidente que en esto hay una generación de una asimetría. Los sectores más altos son de mayor ingreso. Y esto ninguno niega la necesidad de tener políticas fiscales que sean importantes. Y el cambio climático sigue impactando en nuestras regiones cada día más el tema de la pobreza. Entonces, economías menos complejas, con un proceso de redistribución, economías menos complejas, con alta informalidad, con poca inversión, con poca productividad, en un contexto global donde todos los otros sectores están jugando otro partido y nosotros tenemos una escala chiquita porque somos una región poco integrada, se dan cuenta que estamos entrando en una zona gris de la política de desarrollo que hay que saberla entender y comprender para cambiar las líneas y los análisis fundamentales de este tipo de cosas. Nosotros podemos jugar, no habrá cambio estructural, no habrá transición energética sin cambio estructural. Y el cambio estructural, para mayor complejidad, lo hemos dicho, lo que requiere a lo de lo que estamos haciendo. Y aquí voy a decir las conclusiones. La primera quiere decir leer el contexto global a la luz de lo que está pasando y no tratar de ver el último cachito. Esto es un proceso mucho más amplio donde los países, el rol del comercio internacional, las estrategias van a ser distintas. Yo voy a ser muy directo sobre esto, porque me parece que ya están emergiendo líneas que me dejan un poco preocupado. Ahora todos están diciendo, no, firmemos acuerdos comerciales con todos, abramos el comercio, funcionemos así. La pregunta mía es, ¿podemos abrir el comercio en una situación como la que estamos, con economías tan potentes que se están jugando una política de autosuficiencia en lo energético, en lo farma, en lo estratégico, en lo militar, en lo tecnológico, mientras nosotros solo abrimos y no sabemos cómo jugar con políticas débiles, con un sector informal de este tipo? Yo creo que leer el comercio, y miren que lo anticipo, esto va a ser lo que va a entrar, o sea, se va a repetir el discurso de los años 80 a la luz de la nueva desglobalización que tenemos.
Acuérdense lo que le digo, porque ya eso se ve, eso ya se ve. Entonces, si nosotros leemos que alcance una política de comercio como la que teníamos hace 23 años, a la luz de lo que está pasando, cometeríamos enormes errores en la política de desarrollo. Los acuerdos comerciales hay que repensarlo a la luz de la nueva política y gestión estratégica global y de la suma de las crisis que tenemos. Y el rol que están jugando los otros países con sus políticas estratégicas. Ese es el punto fundamental. Si no se comprende eso, no se... Y también comprender eso a la luz de que no se alcanzan los acuerdos comerciales, no puede haber acuerdos comerciales en la nueva globalización si no se tiene acuerdos de vinculación de inversión con transferencia de tecnología. Entonces, cualquier modelo a razonar al bienestar futuro de América Latina va a seguir siendo truncado, difícil y difícil de recomponer si estas políticas no se leen a la luz de lo que está pasando. El acuerdo comercial es uno, los acuerdos de inversiones son otros, las políticas estratégicas son otros, y el rol de la política supeditada a la política monetaria a los otros, sin una estructura de ese tipo, sin complejizar, va a seguir siendo un rol de, en algún modo, que me deja preocupado, que me deja sin un contexto positivo en el largo plazo. Cierro. Las crisis y la acumulación de esto, lo que está pasando, hay que leerlo como un proceso cumulativo. Segundo, los países están cambiando fuertemente las estrategias mientras nosotros dormimos en un debate viejo. Tercero, en ese debate estamos entrando con condiciones estructurales muy débiles que no nos damos cuenta pueden ser. Cuarto, vamos a tener presiones muy grandes en las economías centrales para volver a un modelo de los años 80 o 70, que no nos ayuda en esta fuerte asimetría que se está generando en lo comercial, en lo tecnológico, en lo estratégico. Quinto, no vamos a tener un estado de bienestar si no podemos resolver estos temas estructurales. Y esto quiere decir, no digo solo repensar las políticas estratégicas, redistributivas y fiscales, sino también pensar una recomposición y ampliación fuertemente en la inversión con grandes sectores estratégicos que permitan aumento de la productividad. Sexto y por último, la política del desarrollo requiere una escala a nivel regional. Yo cada día me parece que hablar de las escalas queda como un tema de frufru político. Frufru quiere decir que se habla y no se... Porque todos sí tenemos que unirnos, pero cada jugador está jugando por sí mismo. Y estamos jugando con escala de economías globales muy fuerte. Una política de desarrollo que no tome en cuenta estos 6 puntos, de mi punto de vista, va a ser algo que nos va a hacer leer el debate de política al desarrollo como fueron los años 80. Me preocupa que la región y el debate global que nos van a imponer nos lleve a discutir como fue en los años 80 sin entender todo lo que está pasando a la luz de esto. Por lo tanto, hay que repensar una nueva política del desarrollo a la luz de lo que está pasando, y para mí esos 6 puntos siguen siendo puntos fundamentales para repensarla. Sin ello, vamos a llorar, lágrimas ya lloradas otra vez más, y el proceso no nos va a permitir salir como queríamos. Muchísimas gracias, y la verdad es un gusto poder estar con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. La verdad, muy bueno, una bocanada de aire fresco, siempre la complejidad de esa mirada sobre la realidad que nos toca y sobre todo sobre los típicos desequilibrios macroeconómicos que ha tenido y tiene la región y la Argentina en particular. Acá estamos con Fer Martigena, te queremos hacer un par de preguntas, si nos regalás unos minutitos más. La primera es meter un poquito la lupa en la cuestión final que planteaste, ¿no? Hablaste de la necesidad de ir por escala, de la necesidad o de lo que está pasando a nivel global y de cadenas regionales, si se quiere, que se pueden llegar a dar. ¿Cómo estás viendo la región para avanzar en complementariedades productivas? ¿Qué sectores estás viendo que pueden ser una punta de lanza para ese escalonamiento productivo y tecnológico y en definitiva también de mayor complementariedad macro? El tema de la complementariedad macro de los sectores estratégicos es fundamental. Tener una economía que tiene una elasticidad de exportaciones baja, una elasticidad de importaciones alta, la elasticidad se puede leer como la suma de la intensidad o la ponderación de la intensidad tecnológica que tenés en tu sector. Entonces, mejorar mi elasticidad de exportaciones y hacerla cada día más alta requiere una política de un cierto tipo y de una política sectorial hacia sectores de un cierto contenido, mayor manufactura, química, farma, aeroespacial, o sea, sectores claves que me permitan tener exportación y depender menos de las importaciones de este tipo de cosas, de este tipo de productos. El tema de la escala es débil. Nosotros
mientras que las economías asiáticas hicieron la integración sin proponerla a los gobiernos, lo hicieron los sectores productivos, las empresas. Mientras la europea lo hizo a la luz de la Segunda Guerra Mundial, con el tema de la composición del sector acero y de la agricultura, nosotros seguimos debatiendo el tema de escala, lo proponemos, lo dialogamos, lo enunciamos, pero en realidad los países encuentran poco espacio para hacerlo. El sector farma podría haber sido un sector importante, pero cada uno juega como player individual y va a seguir jugando como player individual. Y ahí se requieren decisiones políticas, que en algún modo lo pueden hacer. Farma seguramente sería uno, el aeroespacial sería otro, manufactura avanzada 4.0 puede ser otro. Pero atención, a mí me puede decir que cualquiera de estos sectores ayuda a tener una condición estructural para tener mayor complejidad y política macro desde el punto de vista monetario, pues siempre me gusta relacionarlo con ello, que no sean tan dramáticas como las que tenemos que tener nosotros para poder cubrir los temas de restricciones externas que tenemos. Ese me parece un tema crucial y me preocupan mucho los acuerdos comerciales que se están volviendo a rediscutir y a representar en los mismos términos que se presentaban en los años 80. En un contexto actual uno no puede tener acuerdos comerciales donde economías avanzadas usan la golden share para decir si una empresa queda o no, la vende o no, y tienen tecnología de un cierto tipo, y tienen una industria. Imagínense ustedes lo que va a ser la política armamentista en los próximos años, la recaída tecnológica que va a tener, y cómo eso va a generar nuevos productos, de lo que nosotros vamos a depender, no lo vamos a producir, y eso es una política estratégica a largo plazo, para bien o para mal. Ese tipo de políticas acá no existen y por lo tanto va a ser que nosotros sigamos dependiendo con una elasticidad de exportaciones baja, una elasticidad de exportaciones altísima, nuestra demanda de las clases medias va a querer esos productos y nos va a golpear otra vez más. Entonces, esa brecha, no solo la brecha en la intencionalidad de la política que se está generando a nivel global, me parece importante. Si me pregunta qué está haciendo la región, diría que es mucha cháchara y poca sustancia. Diría que se requiere mucho más decisión política de los grandes políticos para decir, vamos por este camino, vamos por el otro. Pero tú sabes muy bien, es distinto el posicionamiento de México integrado al mercado norteamericano al posicionamiento de un cono sur que exporta materias primas, tiene otro tipo de productos relacionados a otro tipo. Y ahí ya en esa condición estructural de la especialización de los países se generan tensiones que son difíciles poner en la misma mesa o en el mismo sector. Disculpa por las dificultades que están, pero si uno no las toma, seguramente no lo puede hacer. Yo pienso que el tema de la integración es importante, pero también es importante que los países entiendan, y los países como Argentina, que tiene aquella capacidad de base en lo tecnológico, en lo industrial, entienda que llegó el momento y hay que acelerar muchísimo todo el tema de inversión, inclusión, productividad, sectores tecnológicos, pero acelerarlo casi como variable primordial para no llegar vinculado a lo nuevo que puede querer, que puede ser todavía un lock-in mucho más fuerte y más problemático hacia sectores con baja elasticidad de exportación. Gracias, Mario. ¿Fernanda? Sí, clarísimo. Yo tengo una duda porque, a ver, claramente con todo esto de estas políticas de autoabastecimiento de las economías avanzadas, bueno, fue muy claro toda la exposición, ¿no? Que América Latina tiene, digamos, un problema adelante con todo esto y parecería que la única salida también es esta fuerte inversión y, digamos, mayor integración, ayudarnos entre nosotros. Ahora, todo eso requiere financiamiento y la región per se, y más en un contexto donde, bueno, toda la parte financiera se está restringiendo, presenta una dificultad muy clara. Ahora bien, todo este asunto del cambio climático, la ayuda de cambio climático, ¿no puede poner a la región en alguna, digamos, posición para requerir financiamiento a cambio de compensaciones más verdes? Qué buena pregunta. Tengo dos modos para responder. ¿Quieren que como la respondo? ¿Political correcto o la respondo lo que pienso? Claro. La de siempre, Mario, la que es. Mira, este es Caracteriza. un tema que a mí me deja preocupado porque las economías más avanzadas, cuando tuvieron que utilizar ahora el carbón, lo utilizaron, no se pusieron dos preguntas, y ahora van a estar presionadas. O sea, a ver, acá hay un discurso de un modelo del otro. Sumando a esto la condición histórica que son nuestras economías y el poco que contribuye al aumento del CO2 en nuestra región,
tendrían que ellos querernos mucho, abrazarnos mucho y regalarnos mucho. ¿Ves? No regalan nada, ni te abrazan, ni te quieren. Entonces, el tema mío en eso, y quiero ser muy claro, es que por eso pongo el dedo en la llaga del comercio, de las inversiones y todo este tipo de temas. Mira, te voy a dar un ejemplo que a mí me gusta darlo. Y como tú tomas la patente del Pfizer, de la vacuna, ¿te acuerdas? ¿No? ¿Cuánto costaba la patente? Un montón, comprarla un montón. Yo vengo de la historia de, obviamente he trabajado mucho más, pero también sobre historia industrial. Para llegar a producir la Pfizer, no es que un día un tipo se despertó a la mañana y dijo, ¡ay, produzco la Pfizer! No. Atrás de esa Pfizer, de esa molécula, hay una historia industrial de 400, 500 años, ¿es correcto? Para llegar a esa Pfizer tuve que tener una empresa de química en Alemania, tuve que tener una empresa de química acá, tuve que tener plantas de química que generaron un CO2 brutal, y después tuve que tener una planta de refinación que generó un CO2, después tuve que producir el plástico que generó un CO2. Entonces, la historia de esa patente tiene una historia de generación de CO2 que es altísima, porque es la historia. Nos sirvió a ayudarnos, pero generó CO2. Tú mira lo ridículo que es la situación, porque tengo la patente, generé CO2 y te vendo la patente y te digo que al mismo tiempo tú tienes que reducir tu CO2. ¿Entiendes que es casi ridículo eso? Sí, sí. Que uno en un contexto de ese tipo tendría que decir, pero flaco, ustedes, eso se generó en un cierto modo, se hizo en un cierto modo, hay una historia de generación de CO2, por lo menos dame la patente si vos querés que no lo haga yo. Entonces ahí sería como que la situación se repite y son discursos de doble estándares, porque es correcto que llegue a tener esa patente, pero esa patente tiene una evolución a generar CO2 que no lo tengo. Y al mismo tiempo generé el CO2, te vendo la patente y te pido que tú seas sustentable. Entonces, que es correcto, hay que hacerlo, porque el tema de la sustentabilidad es muy importante, no lo niego, no quiero que se imponga. Pero se dan cuenta que entre la relación de la estrategia de la autosuficiencia del desarrollo, de los países más desarrollados y del centro y la periferia nuestra hay un tema muy grave de doble discurso. Y eso hay que pensarlo muy bien. Ahora, en ese contexto nosotros no hemos hecho bien la tarea, porque tampoco nos gusta, como decir, hemos hecho, no hemos puesto esta política como política de Estado y hay que ponerla. Por eso creo que ese tema es importante, entender esa asimetría y la negociación de esas asimetrías en los contextos de comercio, inversión y otros hace muy importante. El financiamiento para el desarrollo sigue siendo un bla, bla, bla. Algo cambió al margen, pero bien poco. ¿Te acuerdas cuando se hablaba de los derechos especiales de giro, todo este tipo de cosas? Sí, un poquito, qué sé yo. Tenía una pulmonitis, sentía mucho chucho de frío y le di una cucharada de un caldito caliente, el tipo se sentó mejor, pero la pulmonitis la sigue teniendo, el chucho de frío lo sigue teniendo y la fiebre sigue aumentando. Entonces, lo que te quiero decir es que el financiamiento para desarrollo sigue siendo un tema de este proceso de las asimetrías entre el centro y la periferia. Y por más que se discute, no se discuta, hay que ponerlo de salud. Entonces tú me preguntas, yo pienso que el único modo que hay que ser para lograr eso es poder tener aquella estructura productiva que me permita mejorar mi posicionamiento global en exportación y tener aquella autosuficiencia para lograr eso y negociar a partir de eso. Porque si espero del financiamiento, no. Si espero que los demás jueguen el partido que uno quiere jugar, tampoco. Entonces yo pienso que hay una política de ese tipo que va en políticas que permitan mejorar nuestra salida al comercio y sustituir importación. Quiero otro tema. Esto de que la sustitución de importaciones es un mal de por sí. No. Todos los países, el otro día he tenido un debate, porque ahora va de moda el tema de volver al comercio mercante, y va a ser de moda, acuérdense lo que les digo. No hay país que no, me dice, no, pero hay que exportar, pero uno para exportar tecnología primero tiene que saberla hacer, y para hacerla tiene que generar la capacidad, y para generar la capacidad la tiene que producir, si no la produce no sabe cómo hacer. Yo siempre estoy absolutamente convencido que el infant industry, infant technology policies, infant middle income, medias empresas y pequeñas empresas, proteger aquella capacidad para exportar y para sustituir exportaciones con un grado de eficiencia, para nosotros siguen siendo políticas importantes. Y no me voy a cansar de negarlo, por más que me piense que estoy atrasado o viejo. Ninguno, ni Corea ni China, antes de exportar, generaron primero las capacidades y después generaron mejores capacidades exportando, pero generaron las capacidades. Sin eso no lo vamos a lograr. Así que
El tema que pones tú es dramático, el financiamiento no está, las condiciones de las asimetrías se siguen dando, hay una doble befa entre que generaron la tecnología, o incluso ni puedes acceder a las patentes, ¿entiendes? Entonces tú ni accedes a la patente, tienes el tema, entonces todo se complica en el proceso de la negociación global. Bueno, Mario, extraordinario. En nombre, acá con Fernanda, de todo este Banco Central, como siempre, agradecerte, que nos invites a soñar en grande. Ahí en el medio de la presentación planteaste este tema de la demanda y la distribución. Hay que animarse a dar ese salto, aprovechar la atención, lo que genera la demanda efectiva para viabilizar, para incentivar la inversión privada, pero hay que animarse a salir de estos esquemas defensivos e ir por un proyecto de transformación estructural. Así que sos una invitación permanente a eso, más en este contexto. Así que te agradezco enormemente y bueno, te mando un abrazo grande, nos estamos viendo por ahí. Gracias a ustedes, la verdad, con gusto, chicos, y siempre muy, muy agradecido de estar en el Banco Central de mi país. Gracias. Abrazo grande. Chao, un gusto.